Va que va. Entonces, pues, ¿qué onda? Hola a la gente que está checando la grabación. El día de ayer nos quedamos terminando con el ejemplo ese de que las chicas no pueden realizar trabajo y pues estuvimos haciendo, hay otras cosas, definimos lo que era la corriente, vimos la fuerza magnética expresada en términos de la corriente, ¿no? Checamos que la fuerza magnética expresada en términos de la corriente es igual a la integral de la corriente por el diferencial de desplazamiento, producto cruz, el campo magnético, ¿no? Y esto es una integral sobre nuestro cable, ¿sí? Entonces, pues nosotros llegamos a esta fórmula después de haber definido a la corriente como la derivada de la carga con respecto del tiempo, es decir, cómo está cambiando la carga en determinada, cómo se está moviendo la carga, cómo está cambiando la carga neta de nuestro sistema en determinado tiempo, ¿no? Y pues sí, esto fue lo importante de la clase de ayer. También llegamos a definir a la corriente sobre una línea de carga, ¿no? Sobre una línea de corriente. O sea, nosotros tenemos aquí una corriente con densidad de carga lambda y si la corriente en esta línea de carga está fluyendo con una velocidad v, entonces la corriente se puede expresar como una lambda por v, ¿sí? Llegamos nosotros a esta expresión también el día de ayer y pues me gustaría solamente terminar para generalizar a lo que falta, ¿no? O sea, aquí está la corriente en una línea de carga. Nosotros podemos definir una corriente sobre una superficie y podemos definir una corriente sobre un volumen. Entonces, pues solamente vamos a terminar de matarnos a esas otras expresiones. Así que le voy a poner aquí de nuevo. Eh, línea de corriente. Bueno, corriente fluyendo sobre una línea. Le voy a poner corriente fluyendo sobre una línea. Pues nosotros ya vimos que esto de aquí se define como lambda V y la fuerza sobre la línea que está expuesta a un campo magnético externo, entonces la integral de I de L cruz B, ¿no? I por dl cruz B. Entonces, ahora, nosotros podemos definir una densidad superficial de corriente, densidad superficial de corriente, ¿sí? Y pues a esta densidad superficial de corriente, pues ustedes ya se pueden como imaginar más o menos cómo va a estar el asunto, ¿no? Es algo que hemos estado definiendo siempre. Esta la vamos a definir de la siguiente manera. Se va a denotar por la letra K y solamente nosotros lo vamos a definir como la derivada de la corriente entre cierta longitud. Y van a decir ustedes por qué en cierta longitud y no en cierta área, si es una densidad superficial. Bueno, pues es en cierta longitud porque nosotros queremos que nos quede en términos de una densidad superficial de carga. Y si ustedes notan, pues aquí nosotros tenemos una lambda, ¿no? Que es una densidad lineal. Entonces, si nosotros una densidad lineal la dividimos entre una longitud perpendicular a la densidad lineal, pues entonces esto nos va a quedar como una densidad superficial, ¿no? Ustedes, miren, te los voy a dibujar. Imaginamos una corriente fluyendo sobre una superficie. Entonces, imagínense ustedes una superficie así aleatoria, un pedazo de papel así, que esta sea, imaginen que esta de aquí es su superficie, ¿no? Entonces, ustedes van a tener en cada uno de estos cachitos una corriente fluyendo así, ¿sí? Una corriente fluyendo así en cada uno de estos cachitos. Entonces nosotros podemos dividir esta longitud, aquí L, digamos,
esta longitud L, nosotros la podemos dividir ¿cómo se llaman estas cosas? En cintas pequeñitas, se me acaba de ir el nombre, pero pues sí, como cinturón, iba a decir cinturón, como pedazos de cinta diferenciales, ¿no? O sea, así unos pedacitos chiquitos, segmentos chiquitos de área en los que está fluyendo la corriente. Esto que estoy dibujando de rojo es como la superficie diferencial. Esta de aquí es como la superficie diferencial y lo de azul es la corriente que está fluyendo sobre dicha superficie diferencial, ¿no? Entonces aquí también habría otra superficie diferencial así, que está delimitada. Isaac, perdón, ¿puedes pasar el jam, por favor? Entonces, pues ustedes pueden imaginarse a una corriente fluyendo sobre una superficie de esta manera, ¿no? O sea, ¿ya se pasó? Sí, ya se pasó. Sí se los pasé como lector, sí. Uno se puede imaginar una corriente fluyendo sobre una superficie justamente de esta manera. Ustedes dividen su superficie como en muchos pedacitos diferenciales. Este cachito diferencial va a ser justamente nuestro DL. Este de aquí es nuestro DL. No va a ser de otro color. Este cachito de aquí es nuestro DL. Este otro cachito de aquí, este grosor de nuestra cinta es nuestro DL, ¿no? Y pues fíjense algo curioso, es que este DL es perpendicular a la dirección en la que se está moviendo la corriente, ¿no? O sea, la corriente se está moviendo para allá, pero nuestro DL se está definiendo en esta dirección que es perpendicular. Eso se hace por pura conveniencia, porque es la manera más fácil de definirlo, ¿no? O sea, si esta cosa se definiera en realidad de esta manera, pues estaría muy curseado porque no se podría definir bien ya que la corriente está fluyendo en esta dirección. Entonces, definir aquí como una densidad superficial, tomando en cuenta los DLs que van paralelos a la velocidad de la corriente, pues está difícil, ¿no? Entonces, por pura conveniencia, pues nosotros lo definimos como estos pedacitos de aquí perpendiculares, ¿sí? Y pues justamente esto de aquí, la densidad de corriente que se encuentra sobre este cachito de L va a ser nuestra densidad superficial de corriente, ¿sí? Así lo vamos a definir. Este símbolo de aquí significa perpendicular, que es justo lo que les dibujé, pero si quieren se lo quito para que esté de acuerdo con el diagrama. Simplemente nosotros la vamos a definir así, porque así es más fácil definirlo, ¿no? Espero estén de acuerdo. Nosotros tomamos un área, corriente sobre esta superficie, y esta corriente se va a comportar, nosotros la podemos ver que se comporta de esta forma, ¿no? Líneas de corriente en un grosor diferencial. Entonces solamente dividimos esa línea de corriente entre el grosor diferencial y pues vamos a obtener nuestra densidad superficial de corriente, ¿sí? Y pues esta es la primera expresión, aunque esto de aquí se puede simplificar, ¿no? Esto de aquí, pues, ¿a qué se va a simplificar? Volteen a ver la expresión de aquí arriba, pues es muy obvio que se va a simplificar en la densidad superficial de carga por la velocidad. Entonces, pues vean qué bonita fórmula nos quedó. Y es por eso que se llama densidad superficial de corriente, a pesar de que se esté dividiendo solamente entre una longitud y no entre un área, porque tiene aquí la densidad de carga, la densidad superficial de carga. Fíjense, la corriente fluyendo sobre una línea es la densidad lineal de carga por la velocidad, y la densidad superficial de corriente o la corriente fluyendo sobre una superficie, fíjense que tiene a la densidad superficial de carga, ¿sí? Y aquí le voy a poner donde sigma es la densidad superficial de carga, ¿sí? Y aquí déjenme le agrego, le escribo más aquí. Imaginemos una corriente fluyendo sobre una superficie. Esto, ¿cómo se los puedo poner? Imaginemos, bueno, no, así sí está bien. Imaginemos una corriente fluyendo sobre una superficie. Sí, así está bien. Definimos la
densidad superficial de corriente como la cantidad de corriente. O sea, recuerden de dónde sacamos esto, ¿no? O sea, lo sacamos de bueno, sobre una línea, porque esta corriente de aquí siempre es como sobre una, se considera que es como sobre una línea, es lambda por dl, entonces tenemos lambda dl entre dt, y pues esto es lambda v, ¿sí? Y pues aquí es exactamente lo mismo, es esta sigma por la velocidad de, de nuestras cargas, ¿sí? Definimos la densidad superficial de corriente como la cantidad de corriente fluyendo en una, ¿cómo le pongo? En un pedazo de listón diferencial, en un listón de grosor diferencial. Le voy a poner la cantidad de corriente fluyendo sobre un listón de grosor diferencial. Y estos son nuestros listoncitos, ¿no? Esa era la palabra que estaba buscando y no me acordaba, listón. Estos son nuestros listoncitos. Entonces, pues nosotros podemos expresar la fuerza magnética en términos de esta, en términos de esta K, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener que la fuerza magnética, si ustedes recuerdan, esta fuerza magnética nosotros la habíamos, la definición más como correcta, pues era la integral de V cruz B por DL, ¿no? Ah, por DQ, perdón. Esta era como la definición más formal, ¿no? Entonces aquí ahora el dq lo vamos a expresar en términos de la densidad superficial. Fíjense que esto nos va a quedar la integral de V cruz B por sigma de A, ¿sí? Por sigma de A. Entonces, si nosotros pasamos aquí la sigma conjunto con la V, nos va a quedar que la fuerza magnética pues va a ser igual a nuestra K. En este caso sería como una K vector, pero ahorita de nuevo le vamos a quitar el vector y se lo vamos a la área, porque esa es la... No, no, aquí sí está bien. Aquí sí le vamos a dejar el vector, porque si no sería un rollo checar cómo es el producto cruz entre el campo magnético y el área. Entonces mejor aquí sí se lo dejamos nada más. Y todo esto por dA, ¿no? ¿Y si entendieron esta derivación sencillita? O sea, solamente partimos de la definición, pues, de la definición del libro de la fuerza magnética, ¿no? Que es esta, en la que les enseñé la fuerza magnética, la que algunos llaman de Lorentz. Solamente reemplazamos la dq. En este caso, como estamos sobre una superficie, pues sería densidad superficial por el diferencial de área, ¿no? Solamente reemplazamos esto aquí y solamente pasamos multiplicando esta sigma adentro de la velocidad, ¿sí? Y pues sigma por la velocidad es justamente nuestra densidad superficial de corriente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esta expresión para cuando les digan que tienen una corriente fluyendo sobre una superficie, ¿sí? En este caso casi es un vector. Y en este caso casi es un vector y tiene la dirección de la velocidad, ¿no? Lo mismo que aquí. Recuerden que les había dicho que también se podía definir como un vector de corriente y justamente tenía la misma dirección que la velocidad. En este caso, la K también tiene la misma dirección de la velocidad. Entonces, si la corriente va para allá, pues la velocidad también va para allá, ¿sí? Y tiene justamente esa dirección. O sea, nosotros aquí nos podemos pensar en el vector de corriente y ponerle aquí el vector a la corriente esta y ponerle el vector aquí y de esta manera ya sale más natural esto. O también podemos hacer otra cosa, esto y simplemente lo multiplicamos arbitrariamente por el vector unitario de la velocidad.
y así nos ahorramos el ponerle el vector a la corriente, si la queremos seguir tratando como magnitud, y así solamente se define así, ¿sí? Solamente lo estoy multiplicando aquí por el vector unitario de la velocidad. O sea, solamente le estoy asignando la dirección de la velocidad. Y pues aquí ya está, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a definir así. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Va que va. Entonces, pues pasemos a lo que falta, ¿no? Que pues es una densidad volumétrica de corriente. Densidad volumétrica de corriente. Esta es la segunda más utilizada. La densidad superficial de corriente casi nunca se ocupa. Yo jamás la he ocupado en mi vida, pero pues apréndansela por si acaso. La que sí se ocupa muchas veces es esta, la densidad volumétrica. También obviamente la corriente normal, esta también se ocupa mucho. Pero esta de aquí también es muy importante, ¿sí? A la densidad volumétrica de corriente la vamos a definir con la letra J, mayúscula, ¿sí? Y pues nosotros ahora podemos decir aquí, imaginemos una corriente fluyendo a través de un volumen. Y pues aquí, fíjense cómo sería. El caso que casi siempre se pone, pues es el de un cilindro, ¿no? Porque es el más fácil de visualizar. Imagínense ustedes que tenemos este cilindro, ahí más o menos, y está fluyendo corriente, ¿sí? En esta dirección. Nosotros vamos a definir un área perpendicular. Definimos un área perpendicular a la dirección de la corriente, ¿sí? En este caso sería esta área A. Y nosotros le voy a poner A y aquí un subíndice de perpendicularidad para definir que es perpendicular a la corriente. Aquí le voy a poner velocidad V. Nosotros vamos a definir esta densidad volumétrica de corriente como la cantidad de corriente que está atravesando cierta área perpendicular a la corriente, ¿sí? Así lo vamos a definir nosotros. Vean cómo es bastante análogo a esto, ¿no? Aquí nosotros definimos a la densidad superficial como la cantidad de corriente que estaba fluyendo a través de un pedazo diferencial de grosor, ¿no? Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo a la densidad volumétrica como la cantidad de corriente que está atravesando a una cantidad de área perpendicular a la dirección de la corriente, ¿no? Entonces, pues vean cómo es bastante como intuitivo, al menos en este aspecto, ¿sí? Pero ustedes ya saben, nosotros no nos podemos no conformarnos con esto, pero esta es la definición así como formal. Y esto de aquí nosotros le podemos asignar de nuevo el vector de la velocidad. Nosotros le podemos asignar el vector de la velocidad y pues esto, siguiendo claramente la analogía que nos están dando, si la densidad lineal de corriente es lambda V y la densidad superficial de corriente es sigma V, ¿cuál creen que va a ser la densidad volumétrica de corriente? Rho V. Exacto, va a ser ρ por V. La densidad volumétrica de corriente por el vector de velocidad, ¿sí? Y pues esta es la fórmula, como diría Osuna, ¿vale? La definimos nosotros de esta manera. Aquí le voy a poner, definimos la densidad volumétrica de corriente como cantidad de corriente atravesando una sección transversal perpendicular a la dirección de la corriente. ¿Sí?
Así de esta manera nosotros lo vamos a definir. Y pues aquí nosotros también podemos obtener la fuerza que siente un volumen que tiene fluyendo una corriente a través de él que se encuentra dentro de un campo magnético. O sea, imaginen que aquí yo le meto un campo, yo inmerso todo este cilindro en un campo magnético que va en esta dirección. Yo puedo calcular cuál es la fuerza total que va a sentir el cilindro, ¿sí? Debido al campo magnético externo. Y pues eso va a ser FB. De nuevo partimos de exactamente la misma fórmula de V cruz B por DQ. Y en este caso, pues DQ, ustedes ya saben, ¿no? DQ va a ser igual a ρ por D tau, que es lo que hemos estado utilizando para denotar diferencial de volumen, para que no se confunda con el voltaje o con el potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que la fuerza magnética que va a sentir nuestro cilindro debido al campo magnético externo, pues va a ser, fíjense de nuevo, aquí me va a aparecer la ρ de tau en lugar de la de Q. Lo que yo voy a hacer va a ser meter a la ρ en esta velocidad y esta ρ v se me va a convertir en mi J, ¿sí? Entonces esto me va a quedar como J cruz B por de tau, ¿sí? Y pues ya esta es la última fórmula que tiene que ver en cuanto a estas densidades de corrientes, ¿sí? Entonces, pues noten la similitud, está bastante bonita las analogías entre las fórmulas, ¿no? Tenemos a la corriente o densidad lineal de corrientes, si así la quieren llamar, que es I por lambda V, la densidad superficial de corriente, sigma por V, y la densidad volumétrica, ρ por V. Entonces, pues es bastante intuitivo, ¿no? Y también la fuerza sobre una línea, pues va a ser dl y dl cruz B. La fuerza sobre, y aquí le voy a poner fuerza sobre una superficie con corriente debido a una fuerza ejercida por un campo magnético a una superficie con corriente. ¿Sí? Esta es la fuerza ejercida por un campo magnético a una superficie con corriente. Recuerden que este campo magnético no es ninguno provocado por la corriente. ¿Eh? Este campo magnético es un campo magnético externo, un campo magnético de laboratorio. Si yo aquí le pongo un campo magnético que va así, hacia abajo, digamos, la fuerza que va a sentir toda mi hoja que tiene corriente fluyendo sobre ella va a estar dada por esta expresión de aquí, ¿sí? Y pues esta es la fuerza ejercida por un campo magnético en una superficie con corriente, es K cruz B por dA. Y ya por último, la fuerza ejercida por un campo magnético a un volumen con corriente, pues va a ser la densidad volumétrica de corriente cruz el campo magnético e integramos sobre todo el volumen, ¿sí? Y pues notamos, ¿no? Notamos de esta fórmula que le voy a llamar 1. Aquí notamos de 1, notamos en 1 que podemos definir a la corriente como un flujo de densidad volumétrica de corriente, ¿sí? Y pues esto lo pueden notar ustedes también de la figura, ¿no? Porque esto es bastante similar a, por ejemplo, cuando hicimos el caso del flujo de agua, ¿no? Cuando vimos que era un flujo eléctrico. Y pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Con el área perpendicular y todo. Pero ¿qué sucedería si el área no fuera perpendicular? Imaginen ustedes que el área transversal es así. Pues, ¿qué sucede? Nosotros podemos asignar un vector al área, un vector de área, que se define como la magnitud del área en la dirección de la normal.
y la corriente está atravesando a esta de aquí, a un ángulo teta, ¿no? Ya habíamos hecho nosotros este análisis. Entonces, si ustedes se fijan, la corriente, si yo despejo aquí la corriente, voy a despejar la corriente. Fíjense que la voy a despejar de aquí. Me va a quedar como la integral de J vector por dA perpendicular, pero este es un caso especial, ¿no? Este es un caso especial. Y aquí el caso más general, pues ¿cómo sería? Pues simplemente si no es perpendicular, solo me interesa la componente paralela, ¿no? Solo me interesa la componente que va en esta misma dirección, porque todo lo demás no va a estar penetrando, no va a estar penetrando a mi área, solo la va a estar rozando. Ya habíamos hecho este análisis, espero que se acuerden. Entonces nosotros podemos definir a la corriente como una densidad volumétrica de corriente, producto punto, el diferencial de área. ¿Sí? Y pues este producto punto es otra cosa que respalda que la corriente sea una magnitud y no un vector, ¿sí? Porque es un producto punto. Si nosotros hubiéramos definido a nuestro vector de corriente, pues esto no se podría definir de esta manera, ¿están de acuerdo? Entonces, pues esta es otra ventajita que tiene el que digamos que la corriente es una magnitud y no un vector. ¿Sí entendieron esto? O sea, nosotros podemos definir a la corriente como un flujo de densidad de corriente. Nosotros aquí tenemos cierta densidad de corriente que va para acá y esta densidad de corriente está penetrando cierta área, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ver cómo está penetrando esta área, pues calculamos el flujo y podemos ver despejando la corriente de aquí que justamente la corriente es el flujo de densidad de corriente, ¿sí? Porque esto tiene la forma de un flujo, ¿no? Si ustedes recuerdan un flujo, siempre se definía como la integral de cualquier cantidad, digamos B, el producto punto, cierto diferencial de área. Así se definía cualquier flujo, ¿no? Y pues esto tiene toda la cara de un flujo, porque es una densidad de corriente, producto punto, un diferencial de área. Entonces nosotros podemos decir que podemos definir a la corriente como un flujo de densidad volumétrica de corriente, donde la densidad volumétrica de corriente pues es esta de aquí, ¿sí? ¿Sí entendieron? Sí, Va, los demás, Marco y Toño. ¿Ahí siguen? Ya no. Duda dudosa. es que les afectó el básquetbol. Yo creo porque ya no están ninguno, no más. Bueno, esperemos se despierten en algún momento. Entonces, ¿jugaron básquet hoy? Sí, me los papé todos. No más, qué épico. Bueno, pero, ajá. Entonces, pues ya tenemos esa parte de ahí. Y ahora, pues, justo que acabamos de tocar este tema de flujos, pues podemos, ya definir de una vez el siguiente flujo interesante que nos va a servir mucho, ¿no? Que es el flujo magnético. ¿Sí? Y pues nosotros vamos a definir el flujo magnético, definimos el flujo magnético de la misma en la que hemos estado definiendo los otros tipos de flujo, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que existen las líneas de campo magnético, ¿no? Son todas estas flechitas que a veces dibujamos, como que les digo que imagínense que el campo magnético va así, pues esas son nuestras líneas de campo magnético, ¿no? Se las pueden imaginar penetrando hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Pues entonces nosotros vamos a definir el flujo magnético como la integral del campo magnético producto punto el diferencial de área, ¿sí? Y así.
Así de fácil definimos nosotros el flujo magnético. Y pues de nuevo, lo mismo que les dije cuando vimos el flujo eléctrico. El flujo magnético se puede interpretar como la cantidad de líneas de campo que penetrando cierta área, que es área, ¿no? Así, y ustedes tienen su... Entonces, pues ustedes se pueden imaginar, aquí es su vector de área, ¿no? El flujo magnético sobre esta superficie, y pues sería así, solamente aquí ve por el área, por el coseno del ángulo que separa, por el coseno del ángulo que separa estos dos vectores, ¿no? Y pues aquí el ángulo sería este de aquí, este de aquí sería teta. Entonces, pues sí, este flujo, les digo, lo estamos definiendo exactamente de la misma, de la misma manera en la que hemos estado definiendo nosotros a los flujos, ¿sí? Durante todo este tiempo. Entonces, ¿alguna duda con esto? Ah, y aquí hay otra cosa que necesito especificarles. El flujo magnético, ¿de qué tiene unidades? El flujo magnético va a tener unidades de Tesla metro cuadrado, ¿no? Va a tener unidades de Tesla metro cuadrado, porque pues el campo magnético se mide en teslas y el área pues en metros cuadrados, ¿no? Esta cantidad de aquí tiene nombre y se llama Weber, ¿sí? Se mide en Webers. Las unidades del flujo magnético son los Webers, entre paréntesis W, ¿sí? Entonces, pues, ajá, las unidades del flujo magnético son los Webers y se escriben así, ¿vale? No me pregunten por qué el flujo magnético sí tiene flujo eléctrico, pero el flujo eléctrico siento que aún así también debería de tener sus que van a propias unidades, que de si se las dieron veces al flujo magnético, pero pues es que las sí, ni modo, el flujo eléctrico está, y también fíjense que el campo magnético tiene sus propias unidades y el campo eléctrico no tiene unidades propias. O sea, el campo magnético tiene unidades de Teslas y el campo eléctrico tiene unidades de Newton entre Coulomb, ¿no? O de volts entre metro. Entonces, pues fíjense que la parte de electricidad está muy abandonadita, nadie la quiere. El campo magnético tiene sus propias unidades y el flujo magnético también tiene sus propias unidades, pero el campo eléctrico no y el flujo eléctrico tampoco. Las unidades del flujo eléctrico pues serían Newton entre Coulomb por metro cuadrado o volts, que recuerden que las unidades del campo eléctrico es volts entre metro, entonces por metro cuadrado, entonces nada más volts metro, ¿sí? Y pues estas, las del flujo magnético, minúscula. Entonces, pues ajá, este, solo ese pequeño apunte en cuanto a unidades, ¿sí? Esfumarse de que, es que les hablé a ti y a Marco, pero ninguno contestó y este Dimir dijo que seguro ya se habían dormido. Pero sí, no más, Marco yo creo que también ya se durmió. Ayer también se volvió a dormir. Creo que Javier había... ¿Quién? No, no, no fue Javier, no me acuerdo quién dijo, pero que Marco era igual que Selic, así que se quedaba bien dormido. Porque Selic igual se queda dormido luego.
Bueno, ya no tanto. Antes le pasaba de que diario. Ahorita creo que ya se calmó. Pero antes sí, diario. Se quedaba dormido en su escritorio. Pero bueno, ajá. Entonces, pues ya una vez definido el flujo magnético, podemos checar unas cositas interesantes, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre lo que llevamos ahorita hasta el momento? No, ¿No? No. no, no, Va que sí. va. Bueno, no, mejor sí, sí, sí. Porque No, ¿qué pasó? No te es quedes con la que duda. iba a decir, vamos a hacer lo análogo a la ecuación de Maxwell con este flujo. Vamos a una. Sí, eso lo vamos a definir más adelante y vamos a llegar a un resultado Ok, interesante. ok, Pero todavía ok. no tenemos lo Maxwell, que es la ley de Gauss para campos magnéticos. Este, pero ajá. eh, ¿Alguna otra duda? ¿No? Va. Entonces, nada más ahorita les voy a poner un ejercicio para que pongan a trabajar su mente un poquito y ahorita ya pasamos rápido al otro tema. El ejercicio está bastante sencillo, está muy fácil. Un ejemplo, corriente y uniformemente distribuida sobre, bueno, sobre un cable transversal circular de radio A. Transversal encuentra la densidad volumétrica de corriente. ¿Sí? Entonces esto dice el problema. Entonces ustedes se lo pueden imaginar como exactamente el mismo caso que les dibujé hace rato. Nosotros tenemos cierto cable que tiene una sección transversal circular. La sección transversal es si ustedes lo cortan así, perfectamente perpendicular, ¿qué van a ver? Pues una sección transversal circular es que si ustedes lo cortan así, van a ver un círculo. Entonces, pues así se ve. Es de radio A y tiene una corriente I uniformemente distribuida a lo largo de todo el cable. Entonces les están pidiendo que encuentren la densidad volumétrica de corriente. ¿Cómo lo harían? Mm, Podremos empezar por esto. Tipo radical. Muy bien. El área de la sección transversal va a ser pi por A al cuadrado, ¿no? Pues, Y ahora, ¿qué fórmula relaciona la densidad volumétrica de corriente con la corriente? este, DI sobre DA, ¿Cómo? Perdón. DI sobre DA igual a rho V, y pasamos su derivativo. Muy bien, de I sobre de A. Y en este caso recuerda que es la A perpendicular. Y ahorita en este caso, pues sí, la A perpendicular es la sección transversal, ¿no? Porque nos dicen que la corriente está uniformemente distribuida, o sea que va así, va para allá. Entonces la cosa perpendicular, pues es la sección transversal, ¿sí? Entonces, pues ajá, un problema bastante sencillo, ¿no? Porque ya acabamos. La corriente es uniforme a lo largo del área, entonces solamente sale, y aquí nosotros solamente tenemos que dividir, ¿no? Entre esta y por A al cuadrado. Y ya, esa es la respuesta. Muy sencillita, bastante trivialona, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer otro inciso, que igual está sencillo, pero pues sí requiere un poquito más de matemáticas.
Sí, pero ¿alguna duda con este inciso? Mm, No, va que va. Ah, ¿por qué eres el radio perpendicular o por qué nos interesa el área perpendicular? Bueno, ahorita no estamos hablando del radio, ¿no? El radio no nos interesa mucho. Estamos hablando sobre el área perpendicular, ¿sí? Entonces, y esto es porque así definimos nosotros esta fórmula, o sea, así definimos a la densidad volumétrica de corriente. Aquí que se las expliqué, así la definimos como la corriente por unidad de área perpendicular. Aquí les puse, imaginemos una corriente fluyendo a través de un volumen. Definimos la densidad volumétrica de corriente como la cantidad de corriente atravesando una sección transversal perpendicular a la dirección de la corriente. Así definimos nosotros a la densidad volumétrica de corriente. Y en este caso, está yendo así. Distribuida. Entonces, la única uniformemente distribuida es que la corriente esté yendo ya sea en esta dirección o en esta otra, ¿no? Y eso pues ya nos va a dar el signo, si esto es más o menos. Pero en este caso, pues asumimos un signo positivo y pues la sección transversal va a ser perpendicular a la dirección de la corriente. Entonces, pues es solamente I entre pi por A al cuadrado. ¿Sí? Sí, no, no te preocupes. No te preocupes. Entonces, ahora vamos a hacer el segundo inciso. Un poco más matemático, pero igual está bastante sencillo. Entonces dice, pon que la densidad de corriente en el cable es proporcional a la distancia al eje, ¿sí? Y les preguntan, y aquí J es igual a KS, donde K es una constante. Aquí les dice, encuentra la corriente total en el cable. ¿Sí? Entonces, ahorita nos están diciendo que asumamos que tenemos el mismo cable, pero ahora este dato ya no nos va a servir. Cable, pero ahora la densidad de corriente va a aumentar proporcionalmente a la densidad al eje del cable. Recuerden que el eje del cable, pues es esta línea que pasa por el centro, ¿no? Y la distancia al eje, pues es cualquier distancia así. Recuerden, estos son coordenadas cilíndricas, ¿no? La distancia al eje, pues es cualquier distancia, esta S que está aquí, ¿no? Entonces, pues fíjense, mientras mayor sea S, mayor va a ser la densidad de corriente. O sea que hay más corriente pasando aquí por las orillas que aquí por el centro. Y de hecho aquí en el centro no hay corriente, ¿no? Justamente en el eje del cilindro no hay corriente porque ahí S es igual a cero. Entonces J es igual a cero, por lo que no hay corriente, ¿sí? Entonces, pues, ajá. Eh, pero solo en este caso puntual, en este ejemplo. y solo en este caso, porque aquí nosotros estamos definiendo así, hacia la densidad de Ah, sí, corriente, ¿no? sí, sí. Sí. En este caso en específico, todo esto que estoy diciendo es para este problema en específico, porque así estamos definiendo así nos dieron que se comporta la densidad de corriente en este material. Mientras más arriba estemos, más corriente va a haber. Porque S es la distancia al eje y este es el eje, ¿sí? Entonces, mientras más alejados del eje, va a haber más corriente. Y pues el problema nos pide que encontremos la corriente total que está pasando a través de todo el cable, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué fórmula relaciona a J con I?
eh, y es igual a J, digo, la integral de J, producto punto diferencial de área. Muy bien, exactamente. Porque nosotros definimos que la corriente es el flujo de densidad de corriente, ¿no? Entonces, pues el flujo, ¿cómo es? Pues es J producto punto, el diferencial de área, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esto. Y pues quiero que se fijen que justamente por esta expresión que tenemos, la dirección de la densidad de corriente es la dirección de la velocidad. Entonces, en este caso, aunque la densidad de corriente varíe así, va a seguir apuntando hacia allá. Espero estén de acuerdo, que va a seguir apuntando hacia allá porque hacia allá se está moviendo la corriente, ¿sí? Entonces, la densidad de corriente apunta para allá. En cualquier lado apunta para allá, ¿sí? Excepto en el centro, porque en el centro vale cero, ¿no? Por esta fórmula. Pero en cualquier otro lado apunta para allá, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos esta dirección de aquí. Ahora, el área, recuerden ustedes que pueden definir arbitrariamente este, la dirección del área, ¿no? La dirección del vector de área. En este caso, ¿cómo quieren definir su vector de área? Puede ser, ahí está fórmula de ah, pi, no, pi por radio al cuadrado, L veces, y L es la distancia, pero tienen que intervenir la S, ¿no? Ahí tiene que ver la S, ¿no? Ajá, sí, pero más bien me refería a en qué dirección va a ir. Ah, hacia la derecha. Sí, también, ¿no? O sea, nosotros definimos nuestro vector de área, que en este caso es este, y pues simplemente decimos que va para allá, ¿no? Para allá va nuestra área. Muy bien. Ahora sí, ¿qué área es esta? O sea, Pi radio cuadrado. Ujú, pero más bien, ¿qué tipo de área es? Más bien, Ah, es perpendicular. un círculo, ¿no? Sí, también es perpendicular y es un círculo, las dos son correctas. ¿Cómo es el área diferencial de un círculo? Recuerden sus desplazamientos diferenciales. Bueno, ahorita ya vimos que van en la misma dirección, así que solamente nos va a interesar su producto, ¿no? JDA. ¿Me recuerdan el desplazamiento diferencial en coordenadas cilíndricas? Porque están de acuerdo que nos conviene en coordenadas cilíndricas, ¿no? Estamos trabajando con un cilindro. ¿Me pueden recordar el desplazamiento diferencial en coordenadas cilíndricas? Muy bien. Un ángulo. Sí, muy bien. Excelente es esta. En si ustedes recuerdan, que diga la distancia perpendicular al centro, perdón. Entonces, en este caso, pues, entonces, bueno, aquí ya tenemos el desplazamiento diferencial. En un círculo, ¿cuál de estas tres se mantiene constante? Exacto, se va a mantener constante z. Entonces, el desplazamiento en z no nos interesa. ¿Cómo es el diferencial de área de un círculo entonces? Sin los vectores. Recuerden que siempre que hacemos esto es Multiplicado, ¿sí? sin los vectores. Ujú. Exacto, se multiplican los diferenciales, ¿no? Sería r de phi. Sí, pero sí, recuerden que siempre que hacemos como de a o de tau, siempre omitimos los vectores. Al menos que lo quisieran hacer directamente aquí todavía con esto, pero pues ya calculamos el producto punto, ¿no? Entonces no es necesario que volvamos a incluir aquí los vectores. De hecho, es incorrecto volver a incluir los vectores, porque ya solamente nos interesa la magnitud. Y pues en magnitud, pues es justamente r de phi, porque el desplazamiento en z es cero, entonces solo nos quedan estos dos desplazamientos y los multiplicamos, r de phi, ¿sí?
este caso, R es un ds, ¿sí? Entonces el dA va a ser igual a S por ds por dφ. ¿Están de acuerdo? Y entonces esto va a ser igual a una doble integral. Una integral de J por S ds dφ. Y díganme cuáles son los límites de integración de esta primera integral. Recuerden que se va así. ¿Es, a S? ¿Seguro? De menos S a S. Seguro. Recuerden que nos dieron cuánto valía el radio. Ah, ok. De menos A. Sí, de 0 a... No, no es de menos a, porque estamos en coordenadas cilíndricas, ¿sí? En coordenadas cilíndricas no nos interesa en qué dirección va. No nos importa si va hacia arriba o hacia abajo. Solo nos interesa cuánto nos estamos alejando perpendicularmente del centro. Y fíjate que aquí arriba nos estamos alejando perpendicularmente del centro, lo mismo que nos estamos alejando aquí abajo. Solo nos importa la cantidad, cuánto nos estamos alejando de ambos lados. En este caso nos estamos alejando desde 0 hasta A. De ambos lados nos estamos alejando de 0 a A. Y pues así funciona en coordenadas cilíndricas. Entonces, pues esto sería de 0 a A, ¿sí? Y ahora los límites de esta segunda integral, que es la integral del ángulo. De 0 a 2pi. Y pues fíjense que ahora ya podemos reemplazar a la j, ¿no? J es ks. Entonces nosotros tenemos la integral de 0 a 2pi por la integral de 0 a de k, s por s es al cuadrado, de k, s al cuadrado, de s, de phi. ¿Están de acuerdo que nada de esto depende de phi, verdad? Entonces, ¿qué me va a dar esta segunda integral? ¿Pi medios? ¿Por qué pi medios? Sí, mira, te digo, nada de esto depende, si quieren lo hacemos paso a paso, nada de esto depende de phi, ¿no? Entonces podemos sacar todo. Esto nos quedaría como la integral de 0 a de k s cuadrada de s y la integral de 0 a 2pi de d phi. ¿Cuánto da esta integral? 2pi. Exacto, da 2pi, ¿no? Muy bien. Entonces aquí solamente nosotros vamos a tener todo esto multiplicando a 2pi. La corriente va a ser 2pi por esto, ¿no? Fíjense, pues les digo, ustedes lo pueden checar directamente porque nada de esto depende de phi. Entonces podemos ignorar todo esto y pues cuánto nos da esta integral de 0 a 2pi de d phi, pues nos va a dar 2pi, ¿no? Fíjense que la k nos dijeron que es una constante, así que puede salir de esta integral. Esto va a ser igual a 2pi por k por la integral de 0 a de s cuadrada de s. ¿Y cuánto nos va a dar esta integral? A al cubo sobre 3. Muy bien, exacto. Al cubo sobre 3. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la corriente? 2 tercios de A cúbica pi. 2 tercios de pi, k, quiero que me quepa sin chocar con lo demás, a cúbica, ¿vale? Y pues ya, esa es la corriente total que está atravesando nuestro cable, ¿sí? Les digo un problema sencillito, pero más
que requiere como este cálculo facilito, ¿no? Pero está interesante. Esta va a ser la corriente total que va a estar a través de nuestro cable, 2 pi tercios K por A cúbica, ¿no? Entonces, pues fíjense qué poderoso es el cálculo. O sea, a nosotros solamente nos dieron cómo estaba variando la densidad la densidad de corriente. Y solo con eso nosotros podemos encontrar cuál es la corriente total. Cuál es la corriente total a través de nuestro volumen, ¿no? ¿Cuál es la corriente total a través de toda, bueno, en este caso sería de toda esta área, ¿no? Pero pues se llama volumétrica. Entonces, pues sí, el cálculo es una herramienta muy poderosa para este tipo de problemas, ¿sí? Está bastante cool. Entonces, ¿alguna duda con cómo se hizo este problema? No. ¿No? Toño. Sí, porque nosotros así definimos a la densidad de corriente y pues, bueno, la definimos de esta manera, pero si nosotros despejamos a la corriente, nosotros podemos ver que es prácticamente un flujo, ¿no? Porque si tú despejas la DI de aquí, te va a quedar DI por la te va a quedar I por la integral de J de A, ¿no? De A perpendicular. Y pues esto es exactamente igual a definir un flujo, porque un flujo de corriente, un flujo de densidad de corriente es exactamente igual. Entonces nosotros lo podemos interpretar así. Podemos definir a la corriente como un flujo de densidad volumétrica de corriente, ¿sí? Porque comparte la misma forma que un flujo. No lo definimos como un flujo, pero comparte la misma estructura que un flujo, ¿no? Nosotros vimos que cualquier flujo pues se veía como una cantidad, producto, punto, un diferencial de área, ¿no? Y pues en este caso, el límite de integración que sería sobre una superficie. Aquí también sería sobre una superficie, y ya. ¿Sí? No, no te preocupes. Este, entonces, pues, ajá, un problema bastante bonito para despertar un poco el cerebro. Y ahora me acabo de dar cuenta que no le he puesto lo al Jamboard. Creo que es magnetostática 3, ¿no? Si no me equivoco. ¡Ay! Necesito estirarme. Bueno, ahora sí. Ya que definimos esta nueva herramienta, que es el flujo magnético, podemos, ya que definimos qué es la corriente primero, y ya que definimos qué es el flujo magnético, ay, aguanten. Ya, sorry, prendí mi celular y al parecer estaba en un reel de TikTok, que diga de Instagram, y se puso. Pero bueno, ahora ya podemos, ya tenemos que hacer simplificaciones para seguir estudiando teoría, porque lo que seguiría sería estudiar ya cómo se generan campos magnéticos. Sí, pero es medio difícil hacer el caso general. Entonces, pues ya tenemos, ya tenemos que comenzar a hacer unas cuantas simplificaciones para poder pues continuar. Pero primero pues quiero decirles como una pequeña nota histórica que es el experimento de Ørsted. Es un científico danés, creo que era danés, de quien buscó Ørsted Scientist. Sí, era danés. Era un científico danés que fue como uno de los mayores detonadores de que se volviera
pues que el magnetismo, pues empezó, el electromagnetismo se empezó a estudiar el electromagnetismo antes de en la antigua Grecia y todo ese tipo de cosas. Pero después de eso se murió por 2 siglos, literalmente se murió por 2 siglos, o sea, se murió desde como el 300 antes de Cristo y volvió a revivir hasta el 1800. Entonces, pues por siglo y medio se murió el electromagnetismo, nadie lo estudiaba, nadie pudo estudiarlo, solo se quedaba como una curiosidad de ventas, ¿no? De tiendas de regalo, así de que, mira, compras esta piedra y atrae otras piedras, en el caso de los imanes. Hasta que llegó este vato, que según cuenta así, según cuentan las leyendas urbanas, hizo este descubrimiento por accidente, literalmente lo hizo por accidente, de que estaba dando una clase a sus alumnos y cuando tenía su brújula, porque sí existen las brújulas, ¿no? Para la navegación y todo eso, que simplemente agarraban estas piedras de juguete, las encerraban en cierta cajita y se alineaban con algo. No sabían todavía con qué cosa se alineaba, pero sabían que siempre apuntaban en cierta dirección. Y pues por eso es que las brújulas eran tan útiles, porque siempre apuntaban en la misma dirección. No sabían a dónde apuntaban, solo sabían que apuntaban a cierta dirección siempre. Entonces, pues eso sirvió para siempre poder orientarse, ¿no? Tenía una de esas brújulas y estaba haciendo una demostración a sus alumnos mientras estaba pasando corriente por un cable. Y pues resulta que cuando pasa corriente por este cable, la brújula cambia su dirección, la brújula apunta a otro lado, tenía pegada al cable, tenía su brújulita pegada al cable y cuando dejó pasar corriente a través del cable, la brújula se desvió y apuntó a otro lado. O sea, ustedes se lo pueden imaginar, se los voy a dibujar. Ustedes tienen aquí su cable y ustedes tienen aquí su brújula. Se las voy a dibujar encima del cable. Ya sé, primero voy a dibujar la brújula y después el cable. Tenían así su brújula y aquí su cable y aquí todavía no estaba pasando corriente y igual a 0. Y después pasaba corriente a través del cable, hacía pasar una corriente a través del cable. Dejen, hago rápido mi regla de la mano derecha para ver en qué dirección les pongo va la corriente. Se las voy a poner que va hacia abajo. Pues eso va a depender, la verdad no sé, porque los cables de ahora están entonces, y además no sé qué tan fuerte debería de ser tu corriente. Puedes intentarlo, pero no sé qué tanto vaya a funcionar por esas dos cosas. Pero tú puedes hacer algo más sencillo. Eh, Haz un circuito muy sencillo. Conecta una batería, un foco y un switch y un encendedor. O sea, un switch, pues un apagador. Así, pero con el cobre normal. Eh, Prendes, activas el switch, pones tu brújula encima de cualquiera de tus cables y vas a ver cómo se mueve la manecilla de la brújula, ¿sí? Pero no está tan caro, o sea, a lo mejor te gastas como 150 pesos en hacer ese circuito, si no es que menos, 100 pesos. Están bastante baratos los materiales y hasta eso creo que hace incluso menos, 50 pesos. Lo más caro yo creo que ha de ser la tabla en donde lo haces. Y si no lo haces en tablas, pues más barato incluso. Pero ajá, les estaba diciendo. Entonces, sí, la corriente, imaginemos que la puso que iba aquí hacia abajo. Vamos a decir que el norte está para acá. Vamos a decir que el norte está acá. Aquí no tenía corriente y el norte estaba ahí.
y ahora que ya, hay corriente, entonces vio que su brújula se desvió para acá. Su brújula ahora apuntaba para acá. Y después hizo otro experimento. Cuando tenía, ahora de nuevo aquí no hay corriente. Aquí de nuevo no hay corriente. Y ahora volvió a activar la corriente, pero ahora hacia arriba se dio cuenta que ahora su brújula apuntaba para acá. Creo que así sí están bien los signos. A ver, no quiero confiarme. Bueno, es que de hecho creo que sí necesito, no, sí necesito que esta cosa esté apuntando hacia arriba. Ahorita vamos a ver de dónde me estoy sacando todo esto, pero sí, creo que sí necesito que esta cosa esté hacia arriba porque si no el campo magnético es paralelo y no se mueve. A ver, si va hacia abajo, entonces apuntaría hacia acá. Y aquí también va para arriba. Y una vez que activó la corriente hacia arriba, se dio cuenta que ahora el campo magnético estaba apuntando para allá, ¿sí? De eso se dio cuenta. Y pues eso fue como un hiper breakthrough en el mundo del electromagnetismo, porque se dio cuenta de que existía, aunque sea alguna relación entre la corriente y el campo magnético. Al menos eso se dio cuenta al hacer este experimento. Y al momento en el que publicó sus descubrimientos, este experimento fue por ahí de, ¿qué serán? De la segunda mitad del siglo XVIII, por finales de 1700, yo creo. Se dio cuenta de esto. Y una vez que publicó sus descubrimientos, un siglo después, a finales del siglo XIX, el electromagnetismo ya estaba prácticamente completado. O sea, fue un boom tremendo para el mundo del electromagnetismo. Este experimento abrió las puertas a millones de investigaciones que se desarrollaron posteriormente. Tan, al parecer, banal experimento, y si las leyendas son ciertas, pues hasta gracioso, porque dicen que se dio cuenta de esto mientras estaba dando una clase a sus alumnos, no me acuerdo si eran de preparatoria o de universidad, pero pues el experimento es que Ørsted activó una corriente a través de un cable mientras tenía su brújula encima del cable. Al momento de activar la corriente en cierta dirección, se dio cuenta que su brújula se desviaba. Al momento de activar la corriente, se dio cuenta que su brújula se desviaba en cierta dirección, y si invertía el sentido de la corriente, también se invertía el sentido de la desviación de la brújula, ¿sí? De eso se dio cuenta Ørsted. Voy a ver si encuentro una imagen bonita. Aquí está. Bueno, no está tan bonita, pero pues sirve. O sea, ustedes aquí tienen su palo con corriente y su brújula con el norte apuntando para allá. Y pues lo que se dio cuenta es que si activaba la corriente en esta dirección, se dio cuenta, quiero ver si tuve bien los signos. Sí, sí los tuve bien. Se dio cuenta que la brújula se desviaba para acá. No es cierto, creo que tuve mal los signos. No, sí están bien. Sí están bien. No es cierto, sí están. A ver, necesito comparar. Bueno, sí, creo que sí los puse al revés. La corriente, cuando se desviaba para acá, tenía que ir así hacia arriba. Si es que esta imagen no es la que está mal. Yo supongo que no.
Voy a ver otra imagen, solo así de referencia. Bueno, la verdad es que ahorita el signo no nos interesa mucho. Ya después vamos a desarrollar la fórmula correcta para calcular la dirección siempre. Pero, a ver, quiero comparar esta imagen con esta otra. Pues creo que, bueno, creo que sí. Los signos estos iban al revés. Aquí la corriente tenía que haber ido acá y de este otro lado la corriente tenía que haber ido de este lado. Esto, la verdad, es bastante arbitrario. La humanidad hizo mal cómo asignaban los signos. La, human la humanidad hizo mal el que se le asignara la carga negativa a la carga negativa. La carga negativa debió de haber sido la carga positiva y el polo norte debió de haber sido el polo sur. O sea, la humanidad no le atinó a ninguno de los signos, tuvo mal los dos. Y entonces, pues al final, esto es bastante arbitrario. Depende de cómo definan el norte y depende de cómo definan el sur y todo eso, bla, bla, bla. Sí, la humanidad definió mal todo, la verdad. Sí. Se, se pasaron. Pero pues sí, eso es por pura convención de signos. Pero vamos a adoptar la convención de signos que ocupa todo el mundo y vamos a invertir esto de esta manera. ¿Sí? Entonces, pues aquí ya, aquí tenemos cómo estuvo la desviación. ¿Sí? Lo único que importa, lo único que de verdad importa es que cuando se invertía el sentido de la corriente, también se invertía el sentido de la desviación. Entonces, eso hizo pensar al mundo científico, como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué una corriente cambia la dirección en la que apunta una brújula? Voy a ver si encuentro un video así súper rápido del experimento. Pues si quieres, pausala tantito. A ver. Vale. Entonces, pues de este experimento, la moraleja de este experimento, las conclusiones de este experimento, y es algo que ya se sabe y que de nuevo tenemos que asumir que es verdad, porque los experimentos nos lo dicen, es que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos, o más bien las cargas en movimiento producen campos magnéticos, ¿sí? Y esto es algo a lo que se llegó mediante la experimentación. Las cargas en movimiento producen campos magnéticos, ¿sí? Y esto es como el mayor descubrimiento del siglo XIX. O sea, el que hayan descubierto esto, los científicos hizo que cambiara absolutamente todo el mundo, de verdad. O sea, todo lo que conocemos de electricidad, pues se le debe a este probable accidente que hizo Ørsted. Por cierto, Ørsted a veces también lo escriben con una E, pero es porque en realidad su nombre una, es, es una O con los dos puntitos. No es cierto, es danés, entonces es esta, es así, es Ørsted, así se escribe. Pero pues esto pues se latinifica como a Oersted. Entonces, pues sí, le voy a poner ahí Oersted, ¿sí? Pues ajá. Eh, entonces, pues sí, las cargas en movimiento producen campos magnéticos. Y aquí es donde ya podemos dar una definición de la magnetostática. Ya tenemos que limitarnos a la magnetostática. Todo lo que habíamos analizado hasta el momento era como magnetismo en general.
Era magnetismo puro y duro, pero ya no podemos seguir avanzando sin hacer simplificaciones. Así que ahora vamos a definir lo que es la magnetostática, ¿sí? Y ahora definimos a la magnetostática. La magnetostática se encargará, es la rama del electromagnetismo que se encarga de analizar corrientes uniformes, sí, corrientes, ¿cómo se decía que era el otro de uniformes? Ay, cuando es en el tiempo, se me acaba de ir. Constantes, sí, corrientes constantes, ¿sí? Eso es la magnetostática. La magnetostática es la rama del electromagnetismo que se encarga de analizar los fenómenos asociados con las corrientes constantes, ¿sí? Y hay otra cosa que también se sabe por la experimentación. Nosotros sabemos que las cargas en movimiento producen campos magnéticos, ergo, las corrientes producen campos magnéticos. Y en el caso de la magnetostática, resulta que se sabe experimentalmente que las corrientes constantes producen campos magnéticos constantes, ¿sí? Es algo que se sabe. Las corrientes constantes producen campos magnéticos constantes, ¿vale? Es algo que tenemos que asumir. ¿Y pues qué es una corriente constante? Pues una corriente constante es una corriente que no depende del tiempo, ¿no? O sea, la derivada de la corriente con respecto del tiempo va a dar cero, ¿sí? Eso no significa que la corriente sea cero, ¿no? Porque pues la corriente no va a ser cero, la corriente va a seguir siendo D Q entre dt, solamente que DI entre dt, pues ya esto ya va a ser cero, ¿sí? Esto es una corriente constante. Hay una definición más formal que sale utilizando cálculo, pero cálculo vectorial, pero nosotros no la vamos a ver, solamente se las voy a decir. La fórmula formal para decir esto es que la derivada parcial de la densidad de corriente con respecto del tiempo es igual a cero, ¿sí? Y esto se puede interpretar muy fácil, porque ¿qué es una corriente constante? Pues una corriente constante es aquella en la que le está entrando la misma corriente que le está saliendo. ¿Están de acuerdo? Eso es una corriente constante. Y es como si ustedes se imaginan un flujo constante, como ya les enseñó Celica en fluidos, ¿no? ¿Qué es un flujo constante? Pues un flujo constante es aquel en el que la misma cantidad de agua entra y la misma cantidad de agua sale. Entonces, pues así podemos definir nosotros una corriente constante. Un flujo de corriente constante es aquel en el que entra la misma cantidad de corriente que la que sale, ¿sí? Así se va a definir, así se va a definir el flujo constante, ¿vale? Y pues aquí podemos hacer la comparación que viene en el Griffiths y me gusta demasiado esta comparación que les pone eh, cargas estáticas, les pone electrostática y luego les pone corrientes constantes. Ahorita voy a arreglar esto porque soy feo. Magnetostática. Y entonces, pues para que asocien cargas estáticas, de eso se encarga la electrostática. Ah, y bueno, también electrostática, bueno, campos magnéticos, campos eléctricos constantes, y esto es la electrostática. Y campos magnéticos constantes es la magnetostática, ¿sí? Y pues ahí están estas dos cosas. Cargas estáticas,
provocan campos eléctricos constantes y eso es la electrostática. Corrientes constantes provocan campos magnéticos constantes y eso es la magnetostática, ¿sí? Y ahora sí, viene el equivalente de la fuerza de Coulomb, de la ley de Coulomb para viene el equivalente de la ley de Coulomb para la magnetostática, que es la ley de Biot-Savart, ¿sí? Ley de Biot-Savart. Se pronuncia Biot-Savart porque los dos son franceses. Entonces, pues sí, es como la ley de Biot-Savart. Según yo, a ver, vamos a ver. Biot-Savart pronunciation. A lo mejor lo he estado pronunciando mal toda mi vida. A ver, vamos a ver qué dice internet. Names. Yes, indeed. So Jean-Baptiste Biot. Biot is how you say it. Yes, the T is silent because it's French and it's not bio, but Biot. Biot. Savart. Again, the T is silent. Biot-Savart. Sí, pues sí. Sí es así como decía, Biot-Savart. Entonces la ley de, no sé por qué se puso Blot, es Biot. Biot. La ley de Biot-Savart, ¿sí? Y esta, de nuevo, igual que la ley de Coulomb, se sabe que es cierta experimentalmente, ¿sí? La ley de Biot-Savart, nos dice que el campo magnético dB producido por un pedacito, por un pedacito de corriente IDL, es que no sé cómo ponerlo así como pedacito de corriente, pues lo voy a poner así como IDL, por un pedacito de corriente IDL, pues sería como producido por un pedacito de cable DL que transporta una corriente I, ahora sí, aunque voy a poner la L mayúscula aquí para que no se la confundan con la de I. Por un pedacito de cable DL que transporta una corriente de I, está dado por, y aquí viene la fórmula de las fórmulas más potentes de electromagnetismo, ¿sí? Y aquí va a aparecer una nueva constante que se tienen que aprender. dB va a ser igual a mu0, que es la nueva constante, ahorita vamos a platicar sobre ella, entre 4pi por la corriente por el pedacito de cable, que pues, es un vector, el vector de desplazamiento, producto cruz, y aquí de nuevo va a aparecer nuestro viejo amigo, esta R por si la extrañaban, R gorrito entre R al cuadrado, ¿no? Y este es el campo magnético diferencial que produce un pedacito de corriente, ¿sí? Y esta es la ley de Biot-Savart. Si quieren, se las ilustro. O sea, si nosotros tenemos... ¿qué pasó, Dimir? Ese vector unitario lo podemos estudiar como vector sobre... Sí se puede. O sea, este vector unitario, ustedes lo pueden poner como el vector R entre R, ¿no? Entonces les quedaría I de L cruz R vector entre R al cubo, ¿no? Y pues ya saben que tiene muchas ventajas, ¿no? Ya checamos en electrostática las ventajotas que tenía expresarlo de esta manera, que es mucho más fácil encontrar esta R vector que encontrar el R gorrito, ¿no? Entonces, pues sí, si lo quieren expresar así, pues sí se puede, perfectamente puede, ¿no? Y pues les digo, nosotros podemos ver qué onda con esto. O sea, esto de aquí, ay, es que esta está medio rara de dibujar.
Voy a buscar una imagen. A ver, por aquí he de tener... Voy a abrir el Sears y voy a pegarles una imagen que venga aquí porque... ¿En qué página estará? ¿1000? Pasé. Ah, bueno, ni por tanto. Está como en la 950. 950. Sí, 950. A ver. Por aquí tiene que haber una imagen. Esta, ay, pero está muy fea. No, hombre, no, no, no. Entonces mejor si se las dibujo yo. Nosotros tenemos aquí nuestro cachito de cable. O imagínense, ya sé, mejor voy a dibujar cualquier cable aleatorio. Así, este loop, esta espira aleatoria. Y le voy a hacer zoom. Vamos aquí a escoger cualquier cachito diferencial de L. Y está pasando una corriente en esta dirección. ¿Sí? Está pasando cierta corriente en esta dirección. Si nosotros queremos analizar cuál es el campo magnético en este punto P, pues esta es la R que nos va a interesar. Recuerden cómo habíamos definido nosotros a nuestra R, ¿no? Si nosotros ponemos aquí nuestro marco de referencia, tenemos que ponemos aquí nuestro marco de referencia. Entonces recuerden cómo habíamos definido a nuestra R. Nuestra R la habíamos definido como la posición del punto P menos la posición de la partícula, ¿no? De la partícula que estamos analizando, que es R'. Entonces, así según estamos nosotros, aquí está el origen de nuestro marco de referencia. Esta de aquí sería la posición de R'. Y este de acá sería nuestro R gorrito, ¿sí? Entonces, si ustedes despejan R gorrito, se van a dar cuenta de que R gorrito es igual a R más R', ¿no? Entonces, pues fíjense que de esta expresión se puede encontrar cuál es R, la R esta de aquí. Y pues es bastante obvio que esta R de aquí es esta de aquí, ¿no? Esta es nuestra R que nos interesa. Entonces, pues de nuevo, recuerden que R es la posición relativa entre el pedacito de corriente y el punto que queremos. Eso se los voy a escribir de nuevo. Donde R es la posición relativa entre el punto P y la posición de nuestro pedacito de cable de L, ¿sí? Entonces, pues nunca se les olvide, ¿no? Nosotros así definimos a nuestra R, a esta R de aquí, que es el vector de separación, ¿no? Justamente así lo llamamos, el vector de separación. Entonces, pues esta R de aquí es la distancia entre el punto P, bueno, es la posición relativa entre el punto P y nuestro pedacito de cable. Fíjense aquí cómo se ve claramente. Esta R es la posición relativa entre nuestro pedacito de cable y el punto P, que apunta, y es ante la dirección, apunta del pedacito del cable al punto P. Apunta, aquí se los voy a poner, apunta del pedacito de cable al punto P, ¿sí? ¿Qué pasó, Vladimir? Ya el B completo sería una integral de curva, ¿no? Cerrada. Exacto, sería una integral sobre una curva. No cerrada necesariamente, puede ser abierta, pero sí es una integral de curva, ¿sí? Entonces, justamente aquí le voy a poner, ahora sí vamos a definir I mu 0. ¿Dónde está el? ¿Se cambió español? Ah, no, estoy tonto. Lo estaba poniendo en español, pero me olvidó que en inglés está allá arriba. Y mu 0 es una constante universal. Es una constante, bueno, le voy a poner es una constante de proporcionalidad llamada permeabilidad del vacío
Ah, gracias. A ver. Gracias, Toño. Voy a poner. Y mu0 es una constante de proporcionalidad llamada permeabilidad del vacío y tiene el valor de 4pi por 10 a la menos 7. Díganme qué unidades va a tener. ¿Eso dimensional? ¿Seguro? Puedes comprobar si esa dimensión. Casi. O sea, fíjate que sí tiene que tener el Tesla arriba. En unidades, pues fíjense, podemos hacer el análisis dimensional. Nosotros queremos que todo esto de aquí multiplicado por esto me dé un Tesla, ¿no? Porque son las unidades del campo magnético. Entonces, primero que nada, pues pongo lo que quiero que me dé, mi Tesla. Y ahora lo tengo que multiplicar por el inverso de todo esto. Entonces, pues fíjense que tengo aquí un metro al cuadrado dividiendo. Entonces lo multiplico por metro al cuadrado. Aquí arriba que tengo un metro, entonces lo divido entre metro. Y aquí que tengo un coulomb entre segundo, entonces lo divido entre coulomb entre segundo, ¿sí? Entonces, pues fíjense que va a tener unidades de Tesla, metro, segundo, entre coulomb, ¿sí? Aunque es más común hacerlo en amperes. De hecho, es mejor hacerlo en amperes. Entonces, pues aquí tengo una corriente, ¿no? Dijimos que se medía en amperes, entonces pues le pongo ampere. Y también fíjense que lo puedo hacer también con Webers. Aquí tengo un Tesla metro cuadrado. Entonces, esto puede ser un Weber entre metro ampere. ¿Sí? Que es creo que la unidad más común. Creo que es la forma más común de poner esto. Recuerden que habíamos definido los Webers como Tesla por metro al cuadrado, ¿no? Cuando definimos el flujo magnético. Dijimos que el flujo magnético tiene las unidades del flujo magnético en el SI. El flujo magnético en el SI son los Webers, ¿sí? Que es justo Tesla por metro cuadrado. Entonces, pues, ajá. Las unidades de esto van a ser Webers entre ampere metro. ¿Sí? Y esta se la tienen que aprender. Se llama permeabilidad del vacío. Fíjense que es más fácil que la permitividad, ¿no? La permitividad es un número todo random. ¿Quién me dice cuánto vale la permitividad? Aunque no me digan unidades, solamente el valor. La permitividad del vacío. No. Esa sí se la tienen que aprender. Sí se tienen que aprender todas estas. Es muy importante que se aprendan sus constantes. ¿Cuánto vale la permitividad del vacío? Sí, sí, 8.85 por 10 a la menos 12. Sí se las tienen que aprender. Es mejor que se las aprendan a que su calculadora les falle por X o Y razón y no se las sepan. No les quita muchos bits de memoria. A lo mejor les quita un bit de memoria y su memoria creo que tiene petabytes. Entonces, pues está muy potente su memoria. No creo que un bit de información. Sí, sí, sí pueden aprender un bit de información. Entonces, pues sí, la permitividad. Ni modo. Un alma por otra alma. Pero sí, permitividad del vacío, 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Quién me dice cuánto vale la constante de gravitación universal? Sí, 6.67 por 10 a la menos 11. Y ahora, una nueva, la permeabilidad del vacío. Vale 4pi por 10 a la menos 7 Webers entre amper metro. ¿Sí? Entonces, pues ahí está. Algo nuevo que aprender. Y pues como dijo este Dimir, el campo eléctrico producido por un, un cable, una corriente sobre un cable es
solamente integran. Van a tener que el campo magnético va a ser igual a mu 0 entre 4pi. Y pues fíjense cómo es bastante parecido, ¿no? En electrostática es 1 entre 4pi epsilon 0. Y ahorita están viendo que es mu 0 entre 4pi, ¿no? Entonces bastante similar. Mu 0 entre 4pi por la integral sobre una curva de la corriente por dl cruz r gorrito. Ahí no era esta R, perdón, es esta. R gorrito entre su vector de separación al cuadrado, ¿sí? Y aquí esta, les digo, se sabe experimentalmente que es verdad. Igual que la ley de Coulomb, se sabe experimentalmente que es verdad. Se sabe experimentalmente que la ley de Biot-Savart es válida para una corriente constante, por una corriente constante. Y es muy importante que sea constante, ¿eh? Si su corriente no es constante, el campo magnético no está dado por esto, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. El campo magnético no está dado por esto si su corriente no es constante. Pero en todos los problemas que van a hacer en Olimpiada, en absolutamente todos, la corriente va a ser constante, así que no se preocupen. Siempre van a poder aplicar la ley de Biot-Savart. Aunque vamos a desarrollar herramientas para no ocuparla, para no tener que ocuparla, porque está muy fea, ¿no? En este momento puede que ya se estén miando en los pantalones por pensar en cómo van a ser los problemas en los que tengamos que hacer esto, porque incluso la expresión del campo eléctrico se salvaba, ¿no? O sea, si recuerdan la expresión del campo eléctrico, pues era 1 entre 4pi epsilon 0 por la integral de dq entre r cúbica por el r vector, ¿no? Por el r vector. Bueno, si quieren r cuadrada por el r gorrito, ¿no? Lo escribí muy feo. Voy a ponerlo otra vez. Aquí en la r gorrito y aquí el de Q, ¿no? Esto vieron qué de difícil era hacerlo y eso que era relativamente sencillo a comparación de este otro, porque solamente tenemos aquí el R vector, ¿sí? Pero fíjense qué tenemos aquí. Además de tener un DL vector y además de tener un R vector, tenemos un producto cruz, ¿no? Y nosotros ya vimos qué dolorzote de cabeza es trabajar con los productos cruz. Entonces, pues ya se pueden ir imaginando qué tan pesados van a estar los problemas que vayamos a hacer ocupando esta fórmula, todo por ese producto cruz maldito que está ahí, ¿no? Pero pues ni modo, tenemos que acostumbrarnos a lo que tengamos, en lo que encontramos más cosas. Después vamos a encontrar herramientas que nos van a ayudar a no tener que ocupar esta fórmula, tal y como lo hicimos con el campo eléctrico, ¿no? ¿No da es casualidad que también tenga un 4pi como denominador? Pues no tanto. O sea, esto es experimental. Entonces, se podría decir que desde un punto de vista realidad, pero desde un punto de vista así como encontrando relaciones entre la electricidad y el magnetismo, sí tienen sus similitudes. Y sí, vamos a ver más adelante cuáles son esas similitudes, cuando veamos ondas electromagnéticas. Y también matemáticamente tiene sentido, porque tanto esta ecuación de aquí como la del campo eléctrico son soluciones a ecuaciones diferenciales. Y justamente su respuesta incluye a ese 4pi porque tiene que ver con simetría esférica, pero pues sí tienen que ver bastante y a la vez no tanto. Es como, sí tienen que ver. No es coincidencia que las dos tengan un 4pi. Y después más adelante analizaremos el qué onda con eso. ¿Sí?
Pero ajá, ¿alguna duda hasta el momento? No, ninguna. Nada de nada. Ah, ahorita no tengo planeado eso, a lo mejor después, pero ahorita no. Y bueno, también solo como por completitud. Nosotros podemos transformar esto a sus otras dos versiones, ¿no? Con la densidad superficial y la densidad volumétrica. Mm, sus análogos para densidad superficial y densidad volumétrica. Pues ya saben, ¿no? Solamente reemplazamos la I por la J vector o la K vector, le quitamos el vector a la DL y lo reemplazamos por DA o D tau, dependiendo el caso, ¿no? Entonces, pues, solo para que tengan todas las fórmulas, el campo magnético es igual a mu0 4pi por la integral sobre una curva de K cruz R gorrito entre R al cuadrado de A y la de la densidad volumétrica, mu0 entre 4pi por la integral sobre una curva de la densidad volumétrica de corriente, producto cruz, R gorrito, R cuadrada de tau, ¿no? Pueden sacarlas paso a paso desde esta fórmula si ustedes quieren, pero pues es bastante obvio que sí va a ser, ¿no? Entonces, pues si tienen problemas de ver qué, si les ponen el problema de ver qué campo magnético produce una superficie, pues ocupan esta. Si les ponen qué campo magnético produce, por ejemplo, una esfera, pues ocupan esta, ¿no? Y así. Lo mismo que con el campo eléctrico, ¿no? Que en el campo eléctrico, pues teníamos el rho de tau, el lambda de L y el sigma de A, ¿no? Lo mismo. Aquí tenemos el dl, el lambda de L, el sigma de A y el rho de tau, ¿no? Mucho ojo, y aquí les voy a poner ojo, muy importante, ojo, esta ecuación no es válida, esta ecuación no es válida. Y es el campo magnético que produce una carga que se mueve a velocidad v, ¿no? Uno pensaría que el campo magnético que produce una carga que se mueve con velocidad v, pues es q, v, cruz, r gorrito entre r al cuadrado. Pero esta ecuación no es válida, ¿sí? Y quiero que piensen un poquito en por qué no sería válida. No, sí es dimensionalmente correcta. Es más bien algo que les dije, que cumplían las ecuaciones. Las otras tampoco. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?
¿Por qué creen que esta ecuación de aquí no es válida? ¿Tú tienes alguna idea, Dimir? Mm, 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 En estas ecuaciones que les di aquí, cumplen una propiedad muy específica, que les dije que si no la cumplían, entonces no se valía que las usaran. Exacto, en esta la corriente no es constante porque solo hay una carga, ¿sí? La corriente es imposible que sea constante aquí, porque una vez que la carga sale de un lado, no vuelve a entrar al mismo lado, ¿sí? Una vez que sale, salió. Entonces, esta de aquí no cumple con la propiedad de que dj entre dt es igual a cero. No cumple con la propiedad de que di entre dt es igual a cero, ¿sí? Esta corriente no es constante, entonces esta ecuación no es válida porque la corriente no es constante. No es válida porque la corriente no es constante, ¿sí? Es aproximadamente válida. Aquí le voy a poner es aproximadamente válida. Pero no es válida porque no es magnetostática, ¿sí? No me acuerdo por qué factor era válida, pero sí es válida por un factor sustancial. Es como válida, creo que tenía un error del 60%, o sea, es más falsa que cierta, pero si su velocidad, si la velocidad v, le voy a poner si la velocidad v es mucho menor a la velocidad de la luz, esta ecuación es parcialmente, es aproximadamente válida. Esa es la condición que se tiene que cumplir. Si la velocidad v es mucho menor a la velocidad de la luz, entonces sí se cumple, ¿sí? Si v es mucho menor a la velocidad de la luz, sí pueden ocupar aproximadamente esta fórmula con un error creo que del 60%, no me acuerdo muy bien. Pero pues ahí está, por si se la quieren aprender. No se las van a preguntar ni de broma, pero pues por si acaso, ¿no? De todas formas es bastante fácil de pensarla. O sea, ustedes ven la ley de Biot-Savart, y uno puede pensar, ay, pues si así es para un cuerpo continuo, entonces para un cuerpo discreto, pues solamente va a ser QV cruz R, perdón. Y pues estarían parcialmente correctos si su velocidad es mucho menor a la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, pues ojo con eso. Solo es válida esta ecuación si la velocidad de la carga es mucho menor a la velocidad de la luz. El problema es que los electrones se mueven a una velocidad cercana a la de la luz en la mayoría de los casos. Es como un 30% la velocidad de la luz en un caso normal. Y a esa cantidad, a un 30%, ya se tienen que considerar efectos relativistas. Por eso no es válida esta ecuación. Entonces, pues sí, en la mayoría de los casos no es válida. Si trabajan con partículas subatómicas, lo más probable es que no sea válida porque las partículas subatómicas van muy rápido, ¿sí? Entonces, pues ahí va a depender de cómo esté su problema. Pero si ven que les ponen como qué campo magnético produce una carga, probablemente sí tengan que ocupar esta ecuación porque no hay otra. O sea, ¿qué campo magnético produce una carga? No hay otra forma de descubrirlo que no sea utilizando esta ecuación, ¿sí? Así que si se los preguntan, pues ya saben que sí tienen que ocupar esta. Probablemente les digan que la velocidad es muy pequeña, les pueden decir como 3000 metros por segundo o 300 metros por segundo, y esas son velocidades sustancialmente más pequeñas que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es aproximadamente igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La velocidad de la luz es muy grande. Entonces, si ustedes les dan un 3 por 10 a la 5, esto es mucho menor a 3 por 10 a la 8, ¿sí? Porque es 1000 veces menor. Es 1000 veces menor 3 por 10 a la 5 que 3 por 10 a la 8. Entonces,
Pues si les dicen 300,000 metros por segundo, eso sigue siendo mucho menor que la velocidad de la luz. Si les dicen 3,000 metros por segundo, eso sigue siendo mucho menor a la velocidad de la luz. Pero si les dicen 30 millones de metros por segundo, ahí sí ya no tanto, ahí sí ya como que ya, aquí ya no, ya tienen que considerar más cosas relativistas, ¿sí? Entonces, pues, sí. Si les piden el campo magnético que produce una carga en movimiento, lo más seguro es que es que sí van a tener que ocupar esta ecuación porque les digo que no hay otra fórmula. Pero pues sí, ahí se las dejo, ¿vale? ¿Alguna duda con lo que llevamos hasta ahora? Pues yo creo que de aquí a la primera etapa sí te da tiempo de aprenderte todas las fórmulas, sería lo ideal. O sea, pero si por alguna razón, por X o Y razón, no puedes, entonces esta sí te la puedes saltar. Pero pues yo te recomendaría que te la aprendieras, o sea, perfectamente puedes, pues yo me la sé. Entonces, y les digo, no está tan difícil de pensar. O sea, si tú volteas a ver aquí la ley de Biot-Savart, es muy claro que para un cuerpo discreto sería aproximadamente esto. Y pues esto es cierto. Ah, bueno, aquí le voy a poner el símbolo de aproximadamente. ¿Sí? Pero pues sí, ahí está. ¿Alguna otra duda? Entonces no hay con exactitud para cuerpos discretos. Sí, no, para cuerpos discretos no hay con exactitud porque la corriente no es constante. Entonces no se cumple el caso de magnetostática. Esto es aproximadamente correcto si la velocidad de su carga es mucho menor a la velocidad de la luz, ¿sí? Se dice que es mucho menor a la velocidad de la luz cuando ya su velocidad es del orden de por 10 a la 5 para abajo. Un por 10 a la 6 incluso todavía podría considerarse que ya es mucho menor a la velocidad de la luz, porque esto es 100 veces menor a la velocidad de la luz. Y un por 10 a la 5 es 1000 veces menor a la velocidad de la luz. Pero lo seguro es que por 10 a la 5 metros por segundo para abajo ya es mucho menor a la velocidad de la luz. Ya no tienen que tomar en cuenta efectos relativistas. Hay algo que se llama la, la, el, la gama de Lorentz, que es este de aquí, que sirve para identificar cuándo se tienen que tomar en cuenta los efectos relativistas o no. Es esta de aquí. Así se define la gama de Lorentz. Y esta se ocupa en relatividad especial. Y pues dependiendo de cuánto sea la gama de Lorentz, es qué tanto se consideran los efectos relativistas. Pero eso ya son otras Eso no cosas. aplica para todas las ecuaciones dinámicas, ¿no? Más o menos. Algunas sí tienen varios cambios. Por ejemplo, la fuerza sí tiene cambios. No se puede aplicar así como así. Pero el momento lineal relativista sí es nada más gamma por mv. O la energía mecánica relativista es gamma por mc al cuadrado, por ejemplo. Pero pues sí, ahí hay algunas cosas que se modifican y otras que no. Ya eso ya son otras cosas que no nos competen tanto. Pero sí, ¿alguna otra duda con respecto a esto? Ah, y bueno, aquí obviamente sobra decir que se cumple el principio de superposición, ¿no? Obviamente. El principio de, pues, se cumple el principio de superposición para los campos magnéticos. Entonces, pues si ustedes tienen una colección de campos magnéticos, o sea, imaginen que ustedes tienen una línea de carga con una corriente que va así y otra línea de carga con una corriente que va así.
Entonces, cada una de estas va a producir un campo magnético y el campo magnético en cualquier punto, pues va a ser la suma vectorial de los dos campos, ¿no? V1 más V2. Ahorita ya no nos da tiempo de hacer nada más porque la clase la comenzamos como a las 9:30, diga 7:30, entonces en 5 minutos no me da tiempo de calcular absolutamente ningún campo magnético. Entonces yo creo que aquí vamos a dejar la clase y ya el día de mañana ya vamos a calcular campos magnéticos de varias distribuciones, ¿no? Tal y como lo hicimos para los campos eléctricos. Y después de eso vamos a... espero que la próxima clase mañana me dé tiempo de ver otras 2 ecuaciones de Maxwell. Bueno, 1:30. Espero me dé tiempo de mañana ver 1:30 ecuaciones de Maxwell. Sí o sí me va a dar tiempo de ver una. O sea, ahorita el siguiente tema que sigue es la ley de Gauss para campos magnéticos. Porque ya definimos qué es el flujo magnético, ya definimos cómo es el flujo magnético. Entonces, lo que sigue instantáneamente después de esto es ver la ley de Gauss para campos magnéticos y ya después de eso es el tema que sigue es la otra ecuación de Maxwell. Bueno, es una ecuación de Maxwell a medias, porque le falta un pedazo, pero pues sí, ese será el plan para el día de mañana. Entonces, alguien, sí, sí, sí. Mañana yo creo que sí me va a dar tiempo de ver esas dos cosas, porque la 4 haciendo un par, 3 ejercicios y otra ecuación de Maxwell. Tendríamos 3 de las 4 en total. Entonces, espero les haya gustado la clase. Siento que estuvo más relax que ayer. Yo creía que hoy me iba a dar tiempo de hacer los ejercicios estos, por eso les dije que iba a estar muy fea la clase de hoy, pero no, solo me dio tiempo como de ver teoría bonita, ¿no? No vimos ejercicios feos, pero esos ya se nos quedarán para mañana, jaja. Entonces, pues, si no hay dudas, aquí que ya se pueda parar la grabación. Gracias, que descansen a los de la grabación.